Bienvenidos, estamos de nueva cuenta acá en el encuentro y bueno, estamos con el maestro Gabriel Martínez Elvira. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Central de México, es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de México y tiene una maestría en Terapia Gestal. Es director de un centro de terapia gestal, Reconocerte, ubicado en la Ciudad de México. Vamos a recibirlo y con la ponencia Asesoría Filosófica, Terapéutica o Terapia, reflexiones en torno a la naturaleza curadora de la asesoría filosófica. Los dejamos con él. Como voy a estar moviendo de todo modo, primero voy a levantar y estirar las piernas para también tener un ambiente de más confianza. Y antes que todo, agradecerle a Víctor la invitación, la presencia del doctor José. Creo que es muy importante este tipo de actividades y la presencia de alguien como José, pues creo que nos anima a todos los que estamos involucrados en este proceso de profundización, de difusión de la filosofía práctica para seguir adelante. Agradecerles también a ustedes que nos brindan su tiempo para escuchar algunas ideas, reflexiones en torno a esta orientación filosófica. Bien, pues yo les voy a compartir algunas reflexiones desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde algunos conocimientos que a lo largo de la vida he ido metiendo en mi acervo, en mi cajoncito. La lectura que he hecho de mi vida me ha llevado más por el terapéutico. Y entonces, sobre todo, mi trabajo fuerte hoy por hoy es el trabajo de acompañamiento a personas desde la psicoterapia, en concreto desde la orientación gestáltica. Sin embargo, estoy muy interesado en la relación que pudiera existir entre lo que se conoce como psicoterapia. En concreto voy a abordar desde el punto de vista gestáltico en la psicoterapia y la orientación filosófica, la asesoría filosófica. En algún momento me llamó la atención una idea que decía la asesoría filosófica no es una terapia alternativa, sino es una alternativa a la terapia. En primera instancia me llamaba la atención la frase, ¿no? Sin embargo, a mí me hacía mucho ruido esta distinción entre asesoría filosófica y terapia. Y desde ese momento pues me quedó la inquietud de ver si en verdad la asesoría filosófica podría tener la posibilidad de ser considerada terapéutica o terapia. He platicado con algunas personas, algunos conocidos que de entrada me dicen que no es terapia, no es psicoterapia, es asesoría filosófica, ¿no? Y me dan sus argumentos interesantes. Y otros me dicen que no, que yo creo que sí habría posibilidad de considerar a la asesoría filosófica terapéutica, y a lo mejor no solamente terapéutica, sino como una modalidad de terapia. Estoy hablando muy rápido, si algo no se entiende, con toda confianza levanta la mano y me dicen que le baje al ritmo. La reflexión que voy a compartir va en este sentido. Yo, desde el punto de vista muy personal y partiendo de la experiencia, más en la línea de psicoterapia que en la filosófica, pero que ya platicando con José, pues ha despertado más mi interés en conocer también estas vinculaciones que están generando. La tesis es que sí es no solamente terapéutica, sino que hay elementos para considerarla una terapia muy particular, muy concreta en métodos, en maneras de abordar ciertas problemáticas, de acompañar a las personas, más podría ser considerada terapia. Y lo que yo voy a compartirles va en esta línea, tratar de dar algunos argumentos, algunas informaciones que podrían estarnos indicando la viabilidad de considerar a la asesoría filosófica como una modalidad de terapia. Bien, para empezar esta charla, este compartir, quisiera hacer alusión a una de las obras más conocidas en la cultura occidental, que es la Ilíada. En la Ilíada hay dos personajes, Aquiles y Patroclo. Y quisiera partir de esta referencia porque en esta obra la relación que estos dos personajes establecen, que es muy particular,
De hecho, puede ser considerado uno de los ejemplos de lo que podría ser una amistad profunda, en donde la vinculación es desde el alma, en donde se comparte la vida. Bien, es interesante porque el término con el cual se designa la relación que Patroclo establece con Aquiles es terapo. Esta palabra griega. Yo cuando leí terapo, caray, me relacionaba directamente con terapia. Dije, bueno, vamos a indagar por ese lado, ¿no? Entonces, en esta obra, Patroclo es terapo de Aquiles. Planteo por el momento solamente esta evidencia. Antes de desarrollarla de una manera más profunda, quisiera partir de lo básico, ¿no? Indagar en la raíz etimológica de la palabra terapia. Creo que es interesante y necesario partir de esta veta de conocimiento que nos da la raíz, el origen de una palabra. Y bueno, pues encontramos que es una palabra que viene del griego, del verbo terapé, que significa cuidar, de donde deriva el término terapeia, que podemos considerar a la terapia como el conjunto de cuidados o el tratamiento. En el mismo campo semántico se ubica el término terapéutica. Terapéutica es todo lo que se relaciona con la terapia, con el cuidado, con la cura, con el tratamiento. Vamos al origen etimológico. El terapeuta es griego, por lo tanto, es aquella persona que es la encargada de cuidar a alguien, que conoce las técnicas, las metodologías y que las pone en práctica. Es el terapeuta griego. Sin embargo, este sentido del terapeuta griego tiene cierta diferencia, o yo diría una muy significativa diferencia, con terapia, que es el término que más adelante vamos a dilucidar un poco. Entonces, el terapeuta es aquella persona que, teniendo un conocimiento técnico, se encarga de cuidar a alguien, de darle acompañamiento, de estar junto a. Cuando los griegos, por determinadas razones, entran en contacto con la cultura latina, pues se genera un intercambio de conocimientos, de experiencias a muchos niveles. Y bueno, el lenguaje no es la excepción. Cuando la cultura latina entra en contacto con la cultura griega, se comienzan a generar cuestiones muy interesantes en cuanto al lenguaje. Los romanos retoman la palabra terapéutica, sin embargo, lo van relacionando sobre todo con el ámbito médico, el ámbito del cuidado de la salud del cuerpo. Y entonces, no con mala intención, yo quiero imaginar cuestiones culturales que se van presentando a lo largo de los siglos, el término terapéutica ve limitada su significación. Eso pasó también con el etos griego, ¿no? O sea, etos en el griego tiene acepciones diferentes, sin embargo pasa en la cultura latina como mos moris, que es costumbre, lo cual reduce en cierto sentido el original sentido que etos tenía para los griegos. Pasa lo mismo con esta palabra, con terapia, con terapéutica. Se reduce al conjunto de cuidados, pero se refieren al ámbito físico. Sin embargo, también los romanos hacen uso de otras palabras para designar esas áreas que la terapéutica griega también incluía. Y hay dos. Una de ellas es curare. Curare es una palabra latina que, pues, como su etimología nos dice directamente, significa curar. Ese es uno. Curare, latino, curar, castellano. Sin embargo, en este proceso también tenemos otra palabra que es cuidado. Y cuidado es interesante porque no viene de curare, viene de cogitare, que significa pensar, reflexionar, comprender. Cuidar
Cuidar viene de una palabra latina, cogitare, que significa reflexionar, pensar, profundizar, abordar algo con reflexión, con actitud crítica, con cuidado. Y entonces, cuidar y curar son términos que provienen de estas dos palabras latinas, cogitare y curare, que tratan de designar aquello a lo que la palabra terapéutica designaba con los griegos. Y entonces nos damos cuenta de que puede haber una cierta relación entre terapéutica, terapia, cuidar y curar. Y aquí encontramos una primera relación. De tal manera que si yo hablo de terapia, de una manera implícita estoy también hablando de cuidar y de curar. Ciertamente habrá que hacer ciertas precisiones en cuanto a esta terminología. Sin embargo, lo que quisiera yo poner en evidencia es la relación entre estos tres términos. Si yo hablo de curar, en algún momento voy a tocar la terapia y el cuidado. Si yo hablo de cuidar, en algún momento voy a tocar la cura y la terapia. Y si yo hablo de terapia, en algún momento voy a tocar la cura y el cuidado. Son términos relacionados. Es interesante porque al español, al castellano, la primera referencia que tenemos del uso de la palabra terapéutica es en una obra que se llama Dioscórides, que fue un farmacólogo griego. En esta obra aparece terapéutica y se aplica esa palabra en concreto para designar los tratados de medicina. Es decir, la terapéutica se refiere a lo relativo a lo que está contenido en los tratados de medicina. Y entonces se reduce y se queda como definido que lo terapéutico se refiere a la salud del cuerpo. Podríamos decir que entonces en castellano desde el principio lo terapéutico se adjudicó a un proceso de salud corporal, porque se encuentra en esta obra de 1555 Dioscórides esa referencia. Es la referencia que yo encontré, pudiéramos explorar y encontrar a lo mejor otras muchas más. Sin embargo, la que yo tengo en cuenta para esta charla es esta obra Dioscórides de 1555, en donde está consignado el término terapéutica refiriéndose a los tratados de medicina. Y entonces de ahí en adelante pues comienza en castellano a designarse como terapéutico todo lo que se refiere al cuidado y al tratamiento del cuerpo, al ámbito médico, al ámbito de la salud física. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo está claro? Perfecto. Bien. Ahora, partiendo de esta idea, es también importante comentar que pareciera que el término terapia solamente estuviera destinado a pertenecer a un solo ámbito, que sería el médico o el psicológico. Poco a poco fue pasando al ámbito psicológico. Pero entonces, si no es médico o psicológico, entonces no es terapéutico. Hay que buscarle otro nombre, hay que inventarnos otros términos para poder designar los procesos de cuidado y de cura que no estén dentro del modelo médico o dentro del modelo psicológico. Sin embargo, desde lo que les estoy compartiendo ahorita, el término terapéutico tiene una perspectiva, una amplitud, una aplicación que rebasa solamente las cuestiones físicas. Curiosamente, el término cura, que viene del verbo curare, en el ámbito latino hace una referencia al cuidado del alma. Estamos hablando de cuidado del alma. Lo que nos lleva, si hablamos del cuidado del alma, a ir más allá de lo que es evidente. Y si queremos ir más allá de lo que es evidente, tenemos que entablar una relación, y no cualquier relación, sino una relación profunda, una relación dialógica, una relación de tú a tú, como podría planteando la filosofía de Martin Buber. Entonces es una relación en donde yo puedo compartir con el otro no solamente impresiones, pensamientos, ideas y sentimientos, sino poder compartir la vida. Y en ese sentido hablamos de una cura, de un acompañamiento desde el alma. La terapéutica en este sentido comienza a abrir sus puertas
y permitir la entrada a otro tipo de disciplinas. Obviamente no todo es terapia, pero todo puede ser terapéutico, ¿no? Tocar la guitarra no es una terapia, pero puede ser terapéutico. Platicar con un amigo no es terapia, pero puede ser terapéutico. Pero ahorita que mencionaste los vocablos, en el libro de Víctor Frank, Psicoanálisis y Existencialismo, encontré esta pequeña frase que decía: médicamente, no medicamentis. Nunca la había leído, en realidad ni siquiera me he puesto a ver de dónde viene la frase, que me imagino que es latina, pero así decía: médicamente, no medicamentis. O sea, de medicar la mente, no medicamentos. Quiero entender que lo dice la frase. Claro. No sé de dónde viene la frase, y si tenga relación con lo que está. Bien, esta referencia es bien interesante. La palabra médico, médica, viene de la cultura medo-persa. O sea, médica viene de Medo, del imperio medo-persa. Y la médica se refiere a todos aquellos procesos, tratamientos que tenían como intención recuperar la salud física con un objetivo funcional, porque era un imperio que iba hacia adelante, era un imperio conquistador. O sea, ellos pretendían ejercer su dominio a base de una conquista militar, y entonces si había alguna situación física que le impidiera a una persona ser funcional en la batalla, tenían que aplicarle toda una serie de tratamientos en donde a él le importaba el alma, si le importaba la funcionalidad física, porque teníamos que pelear. Ese es el modelo médico. El modelo médico no es que sea malo, absolutamente lo estamos moralizando aquí, sin embargo sí es un modelo que en cierto momento tiene sus limitaciones. El modelo Medo, dentro de este abordaje de la medicina, el médico era uno, el modelo médico de los medos. Había otro modelo como el de los egipcios, ¿no? De los egipcios era un modelo totalmente diferente, con intencionalidad diferente, y sí era un modelo que iba más allá de lo físico. Pero nosotros nos quedamos con el modelo médico, que es muy útil. O sea, todos hemos ido al médico en alguna ocasión y hemos salido contentos, felices y reconfortados por lo que nos han dicho, ¿no? Sin embargo, no es el único. Y entonces, en ese sentido, la medicación es útil. Sin embargo, la medicación no podría solamente, o yo soltaré esta idea, no necesariamente en el ámbito corporal. También hay medicamentos para el alma. También hay procesos de sanación que van más allá del cuerpo físico, sin que haya una dicotomía de alma-cuerpo, como ser muy claros en eso. La dimensión terapéutica comienza a abordar todo este proceso en donde vemos al ser humano como una unidad, que tiene distintos aspectos, pero que es uno solo en ese sentido. No sé sí, perfecto, muchas gracias por tu aportación. Bien, entonces, hasta este punto podemos decir que terapéutico o terapia es todo lo que tiene que ver con la curación y con el cuidado. Y entonces aquí yo ya meto ahí la inquietud, la idea personal de que, desde mi punto de vista personal, ya después explicaré con José para que dé sus opiniones, pero yo creo que toda sociedad filosófica tiene entre los objetivos cuidar, haciendo una previsión de qué es cuidar, y curar a la persona que por ciertas situaciones existenciales decide ir a ver a un asesor filosófico. Posiblemente llegue sin mucha claridad, tal vez llegue por curiosidad, o tal vez llegue con una problemática muy definida que quiere resolver. Y yo creo que el asesor filosófico, entre toda esta gama de herramientas que tiene, contacta en algún momento con el cuidado y la cura de la persona que tiene frente a él. Obviamente es una relación en donde se da un aprendizaje de ambos lados. Tanto la persona empieza a ver la vida desde perspectivas diferentes, como también el asesor empieza a darse cuenta de lo que es el mundo humano al estar en constante contacto con multitud de personas con distintas problemáticas. Entonces, en ese sentido, hasta este punto podemos decir que la sociedad filosófica puede ser considerada por lo menos terapéutica. Sin embargo, yo creo que también es una terapia, es una modalidad de terapia, es una manera de cuidar, es una manera de curar, es una manera de acompañar, de estar al lado de. En términos más actuales y de moda, como estar coacheando, ¿no? Estar coacheando a una persona, aunque la palabra resulte tal vez en este contexto
eso no muy, muy feliz, pero es estar al lado de él, estar junto con él. Bien, ahora, partiendo de esto, voy a retomar la referencia homérica que tenía yo al principio, de Patroclo y Aquiles. Bueno, también es interesante decir que en Sombras en el Tiempo, Martin Heidegger hace una reflexión en torno a la palabra cura, ¿no? Y tiene un elemento bien interesante. En ocasiones la cura es un proceso angustiante, angustioso, en donde la persona puede estarse confrontando con situaciones existenciales que lo llevan tal cual a contraerse a nivel existencial, a cuestionar, a sentirse solo, abandonado, arrojado. Y entonces nos damos cuenta que en ese sentido la cura no es muchas veces un camino lleno de rosas, ¿no? Sino que tiene en ocasiones procesos angustiantes para la persona que está siendo acompañada y también para el asesor, ¿no? Aunque sea desde su lugar como asesor filosófico, pues llega a compartir los sufrimientos, las penas, los procesos por los cuales una persona está pariendo, ¿no? Su proceso existencial, su proyecto, sus ideas. En ese sentido, Martin Heidegger en sus obras en el tiempo desarrolla esta idea sobre la cura. La angustia es parte de la existencia de la vida. El pretender tener una vida sin sufrimiento es restarle a la vida parte de su esencia. A veces no nos es posible disfrutar una cosa de manera plena si no tenemos algo con que contrastar, ¿no? En esta complementación de opuestos, más que oposición, nos damos cuenta de que muchas veces un vaso de agua helada me sabe más rico porque tengo una sed impresionante, ¿no? Si no tuviera esa sed que me hace entender seca la lengua, no podría disfrutar de una manera tan intensa un vaso de agua. A veces para el mayor placer necesitamos el mayor sufrimiento, ¿no? Y son cosas que a lo mejor solamente en un proceso de asesoría o de psicoterapia la persona puede entender, comprender sin sentirse juzgado. Y ya adelante les compartiré algunas características de lo que podría implicar un proceso de asesoría filosófica o de acompañamiento, no como una metodología, sino como unas características. Bien, entonces retomando esta referencia homérica de Patroclo y Aquiles, quisiera compartirles que a lo mejor podríamos comenzar a cambiar la terminología y en vez de decir terapeuta, asesor filosófico, puede ser muy bien ser un terapeuta, ¿no? ¿Cuál es la pequeña diferencia que yo encuentro? El terapeuta es griego, como comentaba hace unos momentos, es una persona que tiene como función, o sea, le es encargado, tiene como tarea, como deber, cuidar a alguien. O sea, ese es su trabajo. Y como es su trabajo, trata de hacerlo de la mejor manera posible, aplica sus conocimientos de manera metódica, aplica una técnica, un método. Sin embargo, el terapeuta queda en cierto sentido en la obligación, es decir, lo hago porque tengo que hacerlo, porque esa es mi función. El terapón homérico, yo te voy a permitir leer una cita, el terapón griego va más allá, hay una vinculación personal, hay afecto, hay cariño, hay implicación existencial, en donde yo sí sé que tengo un deber con alguien, sin embargo no es solamente el deber, hay algo que me conecta con esa persona y que me lleva a comprometerme existencialmente con él, ¿no? La imagen de Patroclo como el escudero de Aquiles, y que también ahorita hay una precisión partiendo de un fragmento de la Ilíada, es muy interesante porque es un compañero en las buenas y en las malas. Es decir, Patroclo está con Aquiles en el juego, pero también está con él en la guerra. Entonces, es estar codo a codo. Patroclo es un compañero, sí, es un terapeuta, es alguien que cuida, pero que no cuida desde la condescendencia, a veces muy directo. Hay un fragmento de Ilíada donde Patroclo, al ver que Aquiles no se decide a actuar en favor del ejército griego, le reclama y le dice, y ahorita se los voy a compartir la cita, pero es muy directo. Podríamos decir que a veces demasiado directo, ¿no?
confronta a la persona con realidades que a lo mejor la otra persona no se permite o no le es posible ver en ese momento. Mi idea, mi tesis, es, aparte de este recorrido que hemos hecho a través del origen etimológico de terapia, es centrarme sobre todo en esta palabra, terapia en griego. Quiero permitirles leerles una cita del doctor Sergio González, que es catedrático de la Universidad Católica de Chile, y dice: el terápodo médico designa al compañero del guerrero, es su escudero, adquiriendo posteriormente el sentido de sirviente o de esclavo. Eso ya fue posterior. El denominativo terapeuta significa cumplir las funciones del terapeuta, implicando todas ellas algún tipo de cuidado, siendo solo uno entre los varios posibles los prodigados a un enfermo. Es decir, eso es solamente una línea, pero hay muchos más. Siendo de ahí su significado de cuidar, asistir y atender. Sin embargo, el derivado terapia, servicio, cuidado, acabó refiriéndose tanto a los cuidados para mantener como para restaurar la salud. El asesor filosófico cumple también un servicio. Es alguien que sirve, es alguien que pone su experiencia, su conocimiento, su habilidad al servicio de alguien que libremente ha decidido iniciar un camino de exploración, de autoconocimiento y de evolución. Pero es alguien que sirve. No es alguien que impone, o que juzga, o que determina qué es lo correcto y lo incorrecto. Es alguien que ayuda a cuestionar desde una relación profunda, sin llegar a condescendencias fáciles, y quiere que la otra persona llegue en última instancia a autosoportarse, a ser su propio curado, usando este término latino, ¿no? El que se cuida, que él mismo llega a cuidarse, que llega a ser el hombre de confianza para él mismo, sin tener que depender en lo fundamental de los otros, de los demás, sobre todo en sus decisiones existenciales profundas. El asesor filosófico, podríamos decir, es un patrón que a veces se encuentra en el camino de la vida algunos aquiles, a quienes necesita acompañar en estos procesos difíciles, complicados, escabrosos de la existencia, y muchas veces gozosos. Es curioso decir que Patroclo llegó a la vida de Aquiles después de que él también vivió un proceso angustioso. En la Ilíada, Patroclo llega a la vida de Aquiles después de haber cometido un asesinato. Él dice, sin conciencia y sin intención, pero lo cometió. El padre de Aquiles lo salva y lo lleva a su casa y lo pone como escudero de su hijo Aquiles. Pero el asesor filosófico no llega a la asesoría filosófica, desde mi punto de vista, pues solamente porque no encontró nada que hacer, y bueno, a ver si aquí pega, sino porque a lo mejor en su experiencia personal, vital, propia, ha tenido que confrontarse en algún momento de su vida con dudas existenciales profundas. ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión en pues no en este mundo, sino en este lugar, en el aquí y en el ahora? No me voy a mi misión en el mundo. Y este proceso en el que una persona se compromete, porque es un compromiso libre, empieza a confrontarse con todo lo que la vida implica, las invitaciones que ella hace, son aceptadas, fluyo, me repliego. En este proceso de ir y venir, el asesor filosófico tiene la autoridad, si se permite eso, de acompañar a otro, porque ya ha recorrido ese camino. Así como Patroclo llegó a la vida de Aquiles después de haberse visto confrontado existencialmente con algo que lo sacó de su comodidad, así muchas veces lo que puede darnos la clave para acompañar a otros es haber pasado por un trance no igual pero similar, haber experimentado la angustia, la tristeza, el sentirme atorado, el sentir que no puedo, la dependencia de los demás, a lo mejor de una manera enfermiza, etc. Y los Aquiles, pues son aquellos que depositan su confianza
en esa persona. Son los que con temor, a veces con capricho, porque aquel será caprichoso también, dicen no, porque no quiero, no me da la gana, entonces hago lo que a mí me parece mejor. Y en esta relación es curioso porque como que vincula dos aspectos del ser humano, un aspecto en donde la racionalidad, la metodología, la tendencia lógica está acompañada de esta beta emocional que todos tenemos. Y entonces el asesor filosófico, al trabajar con una persona, pues necesita contactar con estas dos dimensiones. Sería interesante, digo, no es tema de esta charla, pero indagar sobre el término catarsis, ¿no? Uno de las principales argumentos, en el sentido de que la teoría filosófica no es terapia, es que no hay catarsis, ¿no? Entonces, si no hay catarsis, no es terapia. Y entendemos catarsis como llorar, gritar, cortarme las venas, expresar de una manera exacerbada la emocionalidad, más habría que analizar este término catarsis en los textos filosóficos para ahondar en su sentido y posiblemente ver que catarsis también es posible que se dé en el ámbito de la ciudad filosófica, de una manera muy particular, de una manera muy definida, más se da. El asesor filosófico, en ese sentido, requiere humildad, mucha humildad. Entendida humildad no como aquel que dice sí a todo, sino aquel que tiene los pies en la tierra, humus tierra, y que trata, en su experiencia, de acompañar a alguien más en este proceso de desarrollo y de evolución. Yo creo en este sentido que la asesoría filosófica sí es una terapia, sí es un proceso de cura, es un proceso de cuidado, es un proceso de acompañamiento, en donde hay características que, por ejemplo, Osia Priscista, que es un autor que trabaja sobre estos temas de la cura, dice que para poder acompañar a alguien en un proceso de curación se requieren algunas condiciones. Y estas condiciones, que son esenciales, son la compasión. La compasión. Y no la compasión como el comprarme los asuntos de otro. Dice, desde este autor, dice, el yo comprarme los problemas de otros sería una empatía. No, la compasión implica un justo medio, en donde yo pueda sensibilizarme por las problemáticas de la persona, pero que mantenga mi centro, sin tal vez ir los dos en la misma línea de angustia, sino yo mantenerme en una actitud en donde comparto y puedo tal vez sentirme conectado con esta persona, guardando mi debida distancia para poder acompañarlo. Entonces está la compasión, está también la competencia, la posibilidad del asesor filosófico de estar constantemente preparándose, de estar adquiriendo herramientas nuevas, de estar en constante colaboración con otros círculos, con otros asesores, con otras experiencias que le permitan aumentar sus herramientas. Está la confidencia. Generalmente en un proceso de terapia filosófica, la persona toca su vulnerabilidad. Si se da cuenta de que no lo puede todo, contacta con el miedo, contacta con el vacío, con la angustia que mencionábamos antes, y entonces en esa experiencia de vulnerabilidad necesita ser respetado, y la confidencia de parte del asesor a veces es muy importante. Saber que lo que yo abro frente a esta persona que me está acompañando va a quedar aquí, entre nosotros. Aparte de confidencialidad está también la confianza, y por último también está presente la ausencia de juicios. Es decir, una persona que está en un proceso de terapia filosófica le ayuda mucho a no sentirse juzgada y no escuchar estás bien o estás mal, sino permitirle generar esa autogestión
y ella misma darse cuenta de lo que le es conveniente y no es conveniente. Podría, por tanto, decir, para ir concluyendo, y si alguien tiene alguna pregunta, alguna participación, con gusto intercambiar ideas, que la asesoría filosófica tiene en esta beta simbólica y narrativa un campo muy amplio para desarrollar y para impactar a las personas, para generar procesos de concientización, de racionalización, de compromiso existencial. Si abandonamos un poco, en ocasiones, una metodología que podría convertirse en rígida, monótona, establecida. A veces la narrativa, el hacer uso, el recurso a la novela, como en este caso yo decidí hacerlo, nos puede dar interesantes datos acerca de cómo la asesoría filosófica puede impactar en la vida. Digo, ciertamente, esta es como una reflexión que yo les comparto. Puede haber muchos trabajos en esa línea. Algunos conozco, otros no, pero yo creo que si la asesoría filosófica lo que pretende en última instancia es cuidar, para que una persona al fin y al cabo llegue a cuidarse y a curarse a sí misma. Y en ese sentido, yo creo que la asesoría filosófica, además de ser terapéutica, sí es una modalidad de terapia muy particular, con especificaciones, con metodologías y con un camino que está precisamente en un proceso de desarrollo, de consolidación, sobre todo aquí en México. Yo le comentaba precisamente a José hace un momento y lo comenté al principio, que la presencia de personas como él en este tipo de eventos es muy esperanzador para aquellos que estamos intentando generar vinculaciones desde muchas áreas con la asesoría filosófica. Filosofía es amor a la sabiduría, y sabiduría viene de sabor, de saber. Una vida sin sabiduría es una vida que no sabe, y el sabor nos conecta con emociones, con sentimientos, con experiencias. Yo como algo y me puede remitir a mi infancia, a cierta persona. Es una cuestión emocional también, y en donde esta experiencia involucra todos y cada uno de los aspectos que nos conforman como seres humanos. Estas son las ideas que yo quería compartirles. Espero que sea resultado interesante. Les agradezco su atención. Y bueno, por mi parte sería todo. Y si hay alguna pregunta, pues con todo gusto. Muy bien, siguen las rondas de preguntas. Van a estar pasando. Bueno, muchas gracias por su ponencia. Yo he escuchado muchas ponencias de defensa de la arte. Y yo ahora mismo no sé si tirarte por la ventana o mirarte al final. Me lo estoy pensando. Ojalá que tirar por la ventana. No, ¿por qué te digo esto? Porque por una parte yo coincido mucho con el planteamiento que practico usualmente. No sé si estuviste en el tema de tu experiencia, pero hay una serie de elementos que creo que tenéis más por ejemplo por la filosofía que están muy en conexión. Por ejemplo, el tema de la unidad, el tema de la catarsis, una filosofía regia, tiene evidencia en Zambrano, tiene Lichtner en Heidegger, pero ojo, hay una serie de puntos, la vulnerabilidad, la confianza. O sea, me parece muy interesante porque eso se puede hacer en filosofía aplicada, y de hecho la filosofía experiencial que yo llevo, pues vamos hablando sobre este tema. Lo que pasa es que en orientación filosófica, lo de la filosofía aplicada no es una filosofía, es una alternativa a la terapia, viene por el valor que se le da a la terapia en la contemporaneidad, es decir, el valor clínico. Y viene la cuestión de ¿y qué vale más? ¿La parte etimológica o la parte clínica? En parte nosotros
grupo nuestro que empezó era el sector educación, tratamiento de educación emocional. Nos echaron mucho en cara el tema del tratamiento por la terapia. Pero por otra parte, yo lo que siempre me planteo es ¿por qué defender tanto el tema de la cura? ¿Por qué entrar más por la gestal que por la filosofía aplicada? Me parece muy interesante lo de terapia, pero ya que teníamos el término terapia, pues te invito a que utilicen más lo de terapia que terapia, porque si no podemos confundir un poco a la gente, sobre todo a un público general, donde la terapia se vincula con lo químico, se vincula con la enfermedad, se vincula con lo físico. Lo que sí parece muy interesante es que rescate el comentado de la etimología de terapia. Pero bueno, una cosa es terapia y otra cosa es terapeuta. Y ahora varias cuestiones. Cuando tú más planteas el tema del acompañamiento y tal, en filosofía casi que es más tradicional referirse a la ética en Nicómaco a lo que es la amistad por virtud. Entonces, hay varios conceptos de virtud, y uno es por virtud, donde se da exactamente el panorama que tú planteas. No es que seamos buenos amigos que vamos a tomar una coronita, sino que si yo tengo que decirte a ti algo que ayude a mejorar, ese es el verdadero amigo, el amigo por virtud. Entonces, a lo mejor el tema de la cura, yo no lo sé, lo tengo que pensar, no te voy a decir que no. Pero estando como están las cosas, no sé si soy más fiel que mía. Es decir, tenemos un juego de lenguaje y en ese juego de lenguaje la cura tiene más que ver con la clínica. No lo sé, creo que no estoy por ahí. Y ahora sí, dos preguntas más bien. Primera, ¿qué es filosofía para ti? Porque me parece que mezclas mucho filosofía con cristal y ya no conozco a mucha gente en el mundo donde te pones a estudiar otra disciplina y al final una mezcla y terminas por no saber lo que es filosofía, lo que es psicoanálisis, lo que es cristal y tal. Y dos, en esa misma línea, ¿cuál es la diferencia entre terapia cristal y filosofía aplicada? Hay una tercera. ¿Cuál es para ti el fin de la filosofía? Que te debería decir con la filosofía aplicada. No sé si... Bueno, te agradezco sobre todo que me mueva un poco la cabeza para pensar. No, yo te agradezco a ti. Esto siempre para mí es muy importante recibir esta retroalimentación, porque sí, estoy mucho más involucrado y con todas tus preguntas desde lo que quiero compartirte. Estoy mucho más involucrado en el proceso de terapia gestáltica y mi experiencia está yendo más en esta línea, ¿sí? De una u otra manera contamina, enriquece o está influenciando la reflexión. Con respecto a qué es filosofía, fíjate que es una pregunta que siempre me conflictúa, porque en ocasiones me veo tentado a tratar de generar como una definición más en la línea académica de, bueno, filosofía es esto. Yo he decidido por quedarme con amor a la sabiduría, es decir, todo y a lo mejor nada, ¿no? Sin embargo, el amor a la sabiduría, desde mi experiencia, dentro de la serie filosófica, que no es mucha, por eso a mí me representa mucho, muy enriquecedora tus aportaciones, porque me hacen como, definir muy bien camino de otro. El amor a la sabiduría a mí me genera una amplitud que me permite, y no sé si esto sea positivo o negativo, sobre todo en este tipo de foros, me permite involucrar aspectos, intereses, conocimiento de muchas otras disciplinas. Creo que sí, es necesario, y aquí yo encuentro un punto flaco, una cierta metodología, una cierta claridad conceptual en ciertos aspectos. Y en eso, a mí, con tus aportes me ayudas mucho, porque sí creo que, y eso sí lo comento abiertamente, creo que las personas que se quieran involucrar en un proceso de seriedad filosófico de orientación, sí requieren tener ciertas herramientas conceptuales muy claras. Es algo que José acaba de decir y que yo estoy totalmente de acuerdo. A mí cuando Vic me invitaba, yo les decía, te voy a compartir desde mi experiencia, ¿no? Muy claro de que iba a estar alguien como José, con toda la experiencia que ha tenido, y que yo iba a salir enriquecido. Esta reflexión a mí me permite darles y recibir. Y en ese sentido yo creo que recibo más de lo que doy. Para mí, filosofía sería amor a la sabiduría. Por esta razón creo que hay como
posibilidad de agarrar de aquí y agarrar de allá, con sus limitantes y con su caos que puede generar, ¿no? La segunda pregunta que me hizo fue... Solo te invito a una cosa. Me parece que no puedes hacer una definición de filosofía como moral sabiduría y luego decir que la filosofía aplicada es una cura, o a lo mejor sí, pero sería interesante vincular tu definición de filosofía, que al fin y al cabo está dentro de filosofía aplicada, con la cura. No puedes generar dos discursos. O saca el tema de la cura a partir del concepto de filosofía, fabuloso. Pero lo que no me parece vincular. Por eso te digo que creo que se pueden establecer diálogos, pero no tengo muy claro de si debería haber ese estado de filosofía aplicada. Que a lo mejor se puede generar una simbiosis, algo que no existe en filosofía aplicada, pero no me puede estar si no es filosofía aplicada de filosofía aplicada. Es un poco por ahí, ¿no? Tener un poco de claridad. Aunque creo que el diálogo es totalmente distinto, pero por eso te decía. No sé. Segunda pregunta, las diferencias entre detalles y las diferencias que yo observo ya desde la práctica es que en la Gestalt sí es fundamental el contacto emocional. Es decir, en un proceso gestáltico yo sí invito al paciente, a la persona que acompaño, a establecer un contacto emocional y permitir una expresión muy evidente de lo que pudiera estar ahí encapsulado, que puede ser tristeza, puede ser miedo, puede ser enojo. Lo cual yo en la historia filosófica no lo veo muy claro, por eso mencionaba esta cuestión de la catarsis, que haciendo la ponencia de repente lo revisé y dije, creo que sería un tema interesante de explorar. Sin embargo, en la terapia gestáltica, que está muy vinculado con el análisis existencialista, Wiesbacher, por ejemplo, tiene pues, abordajes interesantes que la Gestalt retoma. También hay elementos heideggerianos, desde un tratamiento muy particular por los objetivos que tenía pues, la terapéutica Gestalt, pero sí se ubica más en un ámbito existencial, y desde esa línea la Gestalt sí invita a la persona, más que llevarla, a generar un contacto emocional en ocasiones intenso. Es una dinámica que va del sentir al reflexionar. Es decir, antes de que yo pueda entender las cosas y después llevar a una modificación de la conducta desde la persona, no desde la decisión del terapeuta, yo experimento, a lo mejor de manera muy intensa, una cuestión emocional, al cuerpo encontrar un equilibrio. La angustia se reduce y entonces aparece una claridad de pensamiento, el insight, y entonces, ya sé por qué sucedió esto. Más esa claridad mental, esa claridad de ideas, solamente surge desde el punto de vista gestáltico después de que a nivel fisiológico, emocional, hubo un equilibrio. Entonces yo la principal diferencia que veo es esa. No sé si en algún momento en un proceso terapéutico, yo recuerdo que una persona que se dedica a terapia existencial vino a la UCEM a dar una charla y estaba platicando con uno de los alumnos, y en algún momento el alumno contactó con una experiencia que lo estaba llevando al llanto. O sea, los ojos se le empezaron a poner vidriosos, empezaba a respirar profundamente, y lo que hizo este compañero fue: tranquilo, porque estamos en una terapia existencial, esta no es terapia, ¿no? Y entonces la otra persona sigue pues tratando de dejar a un lado la emocionalidad, ¿no? Y cuando yo vi eso, mi pregunta era: ¿qué pasa, no?, con la experiencia de la persona. Y entonces ahí son situaciones en las que yo, en esta búsqueda, digo, de repente sí me veo muy tentado a involucrarme con mucha más claridad, metodología en estas vinculaciones que son interesantes porque en algún momento se tocan. Pero resumiendo, creo que la diferencia es esa: la expresión emocional, en ocasiones intensa. Y la última, filosofía aplicada también pasa eso, pero bueno, ya lo discutimos. Y la última era por qué defender tanto la cura cuando se me puede dar problemas por una serie de cuestiones y tal.
La cura, yo me decanté más por esta connotación de cura en relación a un trabajo del alma. Y ahí pues me conecto directamente con esto que comentaba, ¿no? Entonces, al yo vincular la palabra cura no solamente con un proceso de cuidado que puede quedarse en lo evidente, sino que va más allá, a la profundidad, a empezar a indagar en los recovecos que la persona puede tener, más allá de lo que puede mostrar, yo me veo más interesado por esta línea, por la cura. Creo que en última instancia, y esto muchas de las situaciones que las personas expresan y que los están atorando en sus procesos laborales, relacionales, tienen que ver con situaciones que aún van más allá de las creencias y que tienen que ver más con una realidad trascendente, espiritual, metafísica, que puede estar ahí no siendo muy consciente. Pero es desde ahí. Y muchas gracias por tus observaciones. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Félix. Félix, ¿qué más? Rodolfo, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Sí. Gracias por tus aportaciones. Yo creo que no es ocioso y de hecho es muy importante empezar a reflexionar sobre los límites y la relación que hay entre la terapia psicológica, ya sea gestatiana, racional, cognitiva, conductual, como se llama, ¿no? Y la filosofía. Es importante, es una pregunta que ha perseguido al doctor Barrientos desde Coyoacán y seguro que no es la primera vez que se la hace. ¿Cuál es la relación? ¿Dónde parar? Etcétera, ¿no? Yo sí veo la relación entre el amor a la sabiduría y la cura. La veo en el sentido de que, en el sentido más antiguo, el amor a la sabiduría, un filósofo es una persona sabia que sabe de muchas cosas. Sabe del alma, sabe del cuerpo, sabe de su entorno y por eso mismo tiene la posibilidad de curar, si quiere, a alguien, ¿no? Acercarse a su entorno, etcétera, ¿no? La pregunta, como veo que es importante explorar esa relación que hay entre una y otra, dónde empieza una, dónde termina otra, cuáles son las herramientas de una, de cuáles se puede valer la otra, porque el que seamos artistas es un trabajo irrevocable y inevitable, pero necesitamos como artistas también de un estilo, de herramientas, etcétera, ¿no? La pregunta es, sin tratar de ser reduccionista, de llegar a un reduccionismo lógico-apolítico, tú dices que la terapia es una cura. La filosofía, si entendemos la filosofía como crítica y como problematizadora de algunos conceptos de los cuales se busca, al final de cuentas, claridad, entonces deberíamos entender también a la filosofía como una cura que enferma. A eso me refiero con la política, ¿no? Enferma porque pongo problemas al que tengo enfrente, porque lo quiero ayudar. O sea, también no solo ayuda el que te agarra, que no te mientes en barranca, a lo mejor también te ayuda, digo, permítame por favor la figura literaria, a lo mejor también ayuda el que te avienta, porque te va a ayudar a que te levantes, ¿no? Entonces, si es, como lo dices, la filosofía también puede enfermar, problematizando, a lo mejor no en un sentido psicológico fuerte, de psicopatológicamente que te enferma, sino solo te enferma porque te mete en una crisis para curarte. Es esa la pregunta y más es casi una opinión. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? Sí, yo creo que aquí lo comparto mucho de lo que tú comentas. Sí, yo no concibo la cura como un proceso en donde no hay conflicto, no hay angustia. Sí, toda cura en algún momento implica una purificación de las creencias, implica una purificación de ciertas visiones. Y sí, yo creo que el hecho de que la filosofía problematice o lleve a conflictuarme en mis creencias, en mi manera de ver ciertas cosas, no se contrapone con un proceso de cura. Creo que sí, como tú mencionas, en ocasiones, bueno, en el ámbito médico, las crisis curativas se refieren a eso, ¿no? A procesos en ocasiones muy intensos, en donde un padecimiento empieza a tomar dimensiones a lo mejor preocupantes, ¿no?
Sin embargo, es necesario llegar a ese estadio, a ese nivel, para que después venga lo que sigue, y generalmente ya es un estado de equilibrio, un estado de claridad. Yo creo que la filosofía, en esta amplitud de sentido que puede tener en ella misma, no excluye, generalmente incluye, y creo que tanto el conflicto como la cura no estarían peleados en este sentido. De hecho, como tú decías, no es una opinión más que una pregunta, porque en ese sentido creo que tú mismo tienes la respuesta, que la que yo solamente estoy como retomando. Muchas veces la cura implica una crisis, implica un conflicto. Y muchas personas, cuando se encuentran con esa situación, ya sea no sé si en la sociedad filosófica o en orientación filosófica o en psicoterapia, dicen: no me está funcionando porque no me siento bien. Esa es la palabra, ¿no? Es que como no me está sintiendo bien, no está siendo efectiva, y entonces mejor me voy a buscar a alguien que sí me funcione y que me haga sentir bien, cuando posiblemente esté siendo muy beneficiosa y le esté funcionando. Sin embargo, nuestro trabajo es precisamente ayudar a la persona a confrontar esa creencia y hacerle ver que muchas veces la cura pasa por el conflicto, por la crisis, por la angustia. Muchas gracias. ¿Había más preguntas por ahí? Muy amable. Entendemos que el proceso existencial, el terapeuta, pues tiene una gran responsabilidad, no cabe duda. Pero si su reflexión es profunda, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué tiene que estar ausente de juicio? Si cualquier enfermedad, por mínima que sea, lleva un proceso natural de juicio, y usted manifestó que es ausencia de juicio. ¿Por qué? Si no, no encontraríamos nosotros el cauce de la enfermedad, el proceso o simplemente el inicio de la misma. Esa es mi pregunta: ¿por qué ausencia de juicio? Muchas gracias por la pregunta, creo que es pertinente la aclaración. Sí, creo que podemos entender dos acepciones de la palabra juicio, y como yo y creo que ahorita lo comentabas al principio en el público en general, ciertas precisiones. Cuando yo me refería a juicio, no me refería a al resultado de un proceso en donde yo considero muchas opciones y llego a una conclusión determinada. De hecho, mucho de la práctica de curación pues tiene que ver con ese proceso: ver opciones, descartar opciones, generar posibilidades, desde esquemas, desde ideas, desde formulaciones teóricas. Cuando yo decía juicio, me refería en concreto a considerar algo como bueno o como malo, es decir, moralizar. Hacer un juicio, y lo pongo de una manera mucho más amplia, hacer un juicio desde de la connotación que yo estaba manejando, es separar la realidad. Y aquí ya entramos en cuestiones filosóficas que hay que analizar, ¿no? Cuando me refiero a separar la realidad, es considerarme escindido de lo que sucede a mi alrededor, como que lo que está allá no tiene relación conmigo y lo que está aquí sí tiene relación conmigo. Desde el punto de vista del juicio que yo manifesté, es vivirme escindido, vivirme convencido de que lo que me sucede en un área de mi vida, de mi mundo, no tiene relación conmigo, y esta sí. Esta no tiene relación conmigo porque no me resulta agradable, porque no me resulta atractiva, porque me conflictúa, y esta sí porque me hace sentir de modo contrario. Entonces, cuando yo en juicio, en ese sentido que yo manejaba, me estaba refiriendo a vivir una existencia escindida, en donde no me permito ver las relaciones, que aún el peor desastre que pudiera estarme ocurriendo tiene un sentido, tiene una relación dentro de mi proceso de vida. A lo mejor no lo comprendo en ese momento de manera clara, sin embargo mi tarea sería explorar en ese accidente, enfermedad, pérdida o drama, qué puede estar diciéndome a mí como persona. Cuando yo digo no hay que hacer juicios, no me refiero a hacer un proceso de disquisición, no, es necesario, porque todo conocimiento viene precisamente de este proceso, sino me refiero a decir no hacer juicio, a no escindir la realidad, a no vivirme dividido, a no cancelar oportunidades
ni cancelar opciones, sino a tratar de ver el hilo que une todas las experiencias y que en última instancia se relaciona conmigo. Entonces, en ese sentido lo comentaba. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por compartir esta reflexión. Y bueno, igual que el doctor Barrientos, me causa mucho conflicto a mí de repente algunas cosas que se manejaron. Voy a tratar de no hacer un soliloquio y espero poder llegar a la pregunta concreta. Yo recuerdo mucho a uno de mis maestros en mis etapas iniciales cuando estudiaba filosofía, que me decía: un texto sin contexto no es pretexto. Porque ahorita que escuchaba la cuestión de Homero, la cuestión de Aquiles y Patroclo, ciertamente hubo una terapia en ese contexto, una cura en ese contexto. Ahorita creo yo que el mundo, las exigencias, la cultura, la globalización nos ha llevado por otro lado. Creo que nos ha llevado hacia otro extremo. Es también muy propio de este tiempo el caer en un eclecticismo o estar siendo eclécticos, buscando a ver qué es lo que nos puede funcionar. Algo que me queda claro a mí en la terapia psicoanalítica, que es la que yo manejo, es que no todos pueden pasar por una terapia psicoanalítica, sino que probablemente hay personas a las que les funciona la terapia gestal, hay otras personas que se van a lo cognitivo-conductual, hay otras, etcétera, etcétera. Se puede dar ahí. Lo que a mí me parece un poquito, no sé si decirlo peligroso, es quedarnos en la catarsis. A mí me ha llegado un paciente que sale de la catarsis y dice: no, pues me siento muy bien, y se siente muy bien saliendo del consultorio, pero a los 2 días vuelve a regresar con la demanda de que es que no es cierto, es que llegué a mi casa y regresé otra vez a sentirme igual. Por ahí va la pregunta que ahorita le voy a lanzar a Gabriel. Y creo yo que esto del contexto cultural tiene mucho que ver. Por ejemplo, usted hablaba de la etimología de la palabra terapia. Me recuerda a patología. Viene por el mismo camino, ¿no? Pathos es emoción. En la Edad Media los monjes lo relacionaron con las pasiones y dijeron que era un pecado y que era algo malo, una enfermedad que venía del demonio, y ahorita actualmente todo mundo dice que es una patología, una enfermedad, siendo que significa completamente otra cosa. Entonces, yo creo que haciendo todo este embanaje de cosas, creo que llegamos al punto de decir, bueno, el terapeuta se va a dedicar, o a mí me queda claro que se va a dedicar a la estructura mental de la persona, porque yo no puedo llegar con un psicópata o con un perverso a decirle: oye, ¿sabes qué? Voy a acceder a tus emociones. ¿Por qué? Porque no pasó el proceso igual que todo mundo, que a lo mejor esa es la otra cosa, ¿no? Estamos hablando de una normalización, estamos catalogando, estamos diciendo, bueno, que entres dentro de la normalidad. ¿Qué sucede con las estructuras psíquicas que no entran en este estadio, verdad? Por ejemplo, aquellos que no pasaron por una castración, bueno, yo hablo de lo que yo manejo, porque no pasaron por una castración, que no tienen la culpa dentro de ellos. ¿Qué sucede con ellos? Es decir, la terapia gestal, ¿de qué manera puede resolver esta situación? Es lo que a mí me queda como que por ahí en la duda. Y la siguiente pregunta que yo tengo, ya más concreta, es la gestal de Kafka, la de Kohler, la que usted maneja. Nada más. Perfecto. Bien, te contesto esta última. Hay una filosofía gestal y una terapéutica gestal. Es importante como de hacer una distinción. Ciertamente la terapéutica gestal bebe de algunos principios, de algunos fundamentos que propone la filosofía gestal. Sin embargo, la terapéutica gestal, desarrollada por Fritz Perls, tiene una intención muy práctica. Retomo tu ejemplo, ¿no? El que me comentabas. Tengo un paciente que después de una catarsis se siente muy bien, pero resulta que días después llega con la demanda de que llegó a su casa y se sintió peor. Desde un punto de vista terapéutico gestal, se diría funcionó. Funcionó en el aquí y ahora de la persona, ¿no? O sea, terminó, la catarsis se sintió bien, eso es lo que importaba.
la demanda que experimentó en otro lugar, eso es otra cosa. Si viene a los 3 días, yo trabajo con lo que trae la persona, no con lo que pasó hace 5. A lo mejor me remito como cuestión informativa y recabar datos a ver qué desencadenó esto que tú me comentas que volviste a experimentar. Sin embargo, yo trabajo con lo que tengo en el momento. Y bueno, en la terapéutica gestal este concepto del aquí y del ahora es fundamental, ¿no? Entonces lo que está pasando aquí ahora, si funciona en este momento, a lo mejor es muy pragmático y podrá tener sus consideraciones a lo mejor no muy convenientes dentro de ciertas líneas, igual de válidas, pero se trabaja mucho con eso. Cuando tú comentabas qué pasa con estas psicopatologías que hoy por hoy pues están ya tipificadas en un manual y que están como bien definidas, algo que yo le comentaba precisamente a José, que le compartió ahorita, que me hacía la pregunta con respecto a la que he tenido por filosofía, algo que a mí me llama la atención de la gestal y que me parece enriquecedor, es de que, y también al mismo tiempo un peligro, porque puede ser una espada doble filo, es esta posibilidad de admitir, a lo mejor no de manera acrítica ni gratuita, aportaciones de otras formas de pensar, de otras visiones del ser humano. Y entonces entramos a este ámbito metafísico, que sería también todo un tema de discusión. Creo que hay situaciones, y esta es una percepción como muy personal, hay situaciones aún en las enfermedades consideradas y identificadas como patologías mentales que pudieran estar escapando a un desequilibrio neuroquímico, sino que podrían remitirse a situaciones del alma. Y podamos hablar, a lo mejor creo que en la filosofía esto de la transmigración de las almas, el psicosis podría darnos muchos elementos, pero vamos a situaciones más profundas. Es un planteamiento que no es palabra de Dios y que puede ser también muy cuestionable y que de hecho ha sido muy cuestionado en ese sentido. Pero yo veo ahí una meta de posibilidades, más también creo que es un caminar por la cuerda floja si no se tienen los elementos necesarios para llegar a ese punto de la manera más feliz, más favorable, ¿no? Bueno, soy Rodolfo de la UNAM y de IES. Creo que sí es necesario marcar un límite entre la terapia y la orientación filosófica. ¿Por qué? Por lo menos el doctor Barrientos ha hablado sobre la necesidad de fomentar en el orientado el pensamiento crítico. Es decir, el que sepa pensar bien, que use las herramientas de la lógica, y ayer diría los elementos formales, ¿no? De tal manera que sea capaz de anticipar, de hacer inferencias, de pensar en las consecuencias de sus actos, de equivocarse menos, de ser más congruente. Entonces, si hablamos de un paciente que queremos curar porque tiene una ansiedad, porque tiene una neurosis, porque tiene una angustia, y lo llevamos al alivio, podríamos pensar que hemos logrado nuestro objetivo, pero no es así. La orientación filosófica quiere que se forme un individuo crítico, que piensa lógicamente. En ese sentido se amplía el campo hasta laboral del orientador filosófico. ¿Cómo se puede conciliar ambas partes, ¿no? Esto del alivio y por otra parte del pensamiento crítico. Es una pregunta muy interesante y voy a contestarla y tú me vas diciendo si la respuesta va en la línea de tu inquietud. Durante un proceso terapéutico, como mencionaba tu nombre, quien me preguntó hizo la pregunta. Tu nombre. Como mencionaba Juan Pablo, él tiene una orientación psicoanalítica y tiene una metodología muy particular y cubre con los objetivos que la modalidad psicoanalítica tiene. También la gestal se ubica en la misma línea, tiene cierta manera de abordar las situaciones. A lo mejor lo voy a comentar, difiere de lo psicoanalítico, y después Juan Pablo podrá a lo mejor comentar una plática que tanto hubo ahí de coincidencia. En un proceso psicoterapéutico, algo de lo fundamental es problematizar a la persona, es decir, no darle soluciones fáciles. Un proceso psicoterapéutico, por lo menos desde la gestal,
es no darle consejos a la persona ni resolverle la vida. Es decir, la intención no es llevarlo a que esté bien. Muchas personas van a un proceso psicoterapéutico buscando eso, es que quiero estar bien. Y en verdad la intención, por lo menos desde la línea gestática, no es estar bien, es reconectarme con la totalidad de mis capacidades y partiendo de esa reconexión con mis capacidades, afrontar la vida de la manera más creativa, más responsable y más satisfactoria posible para mí. Y muchas veces en este proceso la persona se ve complicada, como tú comentabas, ¿no? En ocasiones no encuentra lo que quería, que era la pastillita, hablando en términos metafóricos, la pastillita que le va a resolver todos los problemas. A veces se encuentra preguntas que la confrontan y que la llevan a decir, no me estoy sintiendo a gusto, esto no es lo que yo esperaba. En última instancia, creo que aquí podría tal vez haber un vínculo de unión entre los acompañamientos de la historia filosófica y la terapia, en concreto gestal, posiblemente también de la psicoanalítica, en que la intención no es facilitarle en primera instancia las cosas a las personas, sino es que ellos se permitan cuestionar las creencias que no les están siendo útiles en ese momento y partiendo de ese cuestionamiento generar, si así lo deciden y lo creen conveniente, un cambio, y ese cambio que repercute en su vida de una manera positiva para ellos. Pero en ese sentido yo estoy muy de acuerdo contigo y creo que aquí hay una tarea de quienes acompañamos de distintos lugares a las personas, de hacerles ver que la intención no es estar bien en primera instancia, sino que ellos se permitan cuestionar sus estructuras vitales de pensamiento y partiendo de ese cuestionamiento quitar lo que no les sirve y crear a lo mejor nuevas estructuras en las que puedan autosoportarse. Entonces, creo que en ese sentido comparto tu idea. No sé si respondí la pregunta. Muchas gracias. Sí, mi nombre es Pedro Corso, soy del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Cuando se pierde la homeostasis, cuando se pierde el equilibrio, deviene la enfermedad y entonces hay que hacer lo necesario para rescatar ese equilibrio. Pero Sócrates, de lo cual aquí es el gran personaje que está de fondo por muchas cosas que voy a mencionar, pues no era un médico, ¿no? Era un filósofo. Su discípulo más destacado, Platón igual, y de ahí nos vamos, ¿no? Tampoco, a pesar de que el papá de él era médico, tampoco Aristóteles era médico de Alejandro Magno, ¿no? Fungía más como un orientador, como un asesor, más que un médico, ¿no? Yo creo que eso que tú mencionas, de que nosotros de alguna manera, no de alguna manera, estamos arrojados ahí en el mundo, estar arrojados produce angustia en términos de las disciplinas que tienen que ver con la salud de la mente, de la conducta. Si fuera del hígado, si fuera de la boca, pues estaríamos hablando del dentista y estaríamos hablando del endocrinólogo en el otro caso. Si estuviéramos en el mundo del teatro, estaríamos hablando de una tensión dramática. Pero como estamos hablando de filosofía aplicada, yo creo que el término que se puede aplicar es una tensión crítica. Es decir, hay una tensión crítica en el consultante del orientador filosófico. Esta tensión crítica nos lleva a través de las herramientas propiamente filosóficas a buscar cómo deshacer el nudo gordiano que provoca esa tensión crítica a través del pensamiento crítico. En el epígrafe, hay un epígrafe muy interesante, en la página 85 del libro Filosofía aplicada a personas y grupos. Yo quisiera rescatar una frase que dice, es una frase que es uno de los fundadores del grupo Etor, Francisco Macera, y dice, en síntesis:
La filosofía aplicada a personas es un trabajo en el cual un filósofo ayudaría a una persona que suele tener un problema a resolverlo mediante la reflexión. Es decir, no mediante la firma de un contrato o si estuviéramos en una terapia que en donde yo pretendo restablecer el equilibrio de la salud o del desajuste de conducta que tiene esta persona. Y luego conecto, y es ahí donde viene la conexión muy fuerte con Sócrates, de alguna manera con Platón, en donde en el epígrafe de este capítulo, escrito por Barrientos, se llama María Zambrano, Compromiso Existencial y Filosofía Aplicada a la Persona, dice el epígrafe, y cito: los que me frecuentan, escribía Zambrano, obtienen un provecho admirablemente grande, tal como les parece a ellos mismos y a los demás. Y sin embargo, es evidente que nada han aprendido nunca de mí. Y ahí viene la remembranza fuerte a el Menón de Platón, en donde Sócrates le saca al esclavo la verdad, sino que ellos han encontrado en sí mismos muchas y bellas cosas que ya poseían. Es decir, estamos hablando ahí de que el deshacer el nudo a través de la reflexión y del pensamiento crítico va a llegar a obtener como por ahí lo menciona Barrientos, ver un claro, ¿no? Ver un claro en el bosque nublado. Y bueno, en el mejor de los casos yo creo que yo lo concibo así, nosotros no vamos a curar. Yo soy filósofo, pretendo ser orientador filosófico, estoy aprendiendo. Nosotros no vamos como orientadores filosóficos, con eso concluyo, y es lo que te pregunto: ¿tú no crees que nosotros los orientadores filosóficos solamente nos deberíamos tratar de deshacer ese nudo gordiano, y que en el mejor de los casos derivar o canalizar cuando nosotros veamos que el consultante está imposibilitado de pasar? Ya lo decía Barrientos, el consultante llega y entramos en el punto A, segunda, tercera sesión, punto A, cuarta sesión, punto A. Bueno, entonces está imposibilitado para, a través del pensamiento crítico, avanzar. Por lo tanto, señor, se le canaliza a un psicoanalista o a un terapeuta, en donde ya el asunto es de otra índole. Sí, yo creo que en última instancia esta apertura se hace necesaria cuando se trata de seres humanos. Tanto como terapeuta, yo creo que psicoanalítico, gestático, emotivo conductual o lector filosófico, cuando hablaba de la humildad me refería a eso, a reconocer mis límites y saber que hay ciertos aspectos en donde yo no puedo acompañar de la manera adecuada, y entonces generar vinculaciones con otras personas o con otras disciplinas. Yo creo, de un punto de vista particular, creo que nosotros sí podemos curar, mas no podemos sanar. La sanación la genera la persona. Nosotros podemos acompañar, podemos administrar los procesos que consideramos necesarios, pero creo que la sanación ya es un proceso que la misma persona decide que aparezca, que se manifieste. Pero sí, yo creo que es necesario derivar en ocasiones, no queda de otra. ¿Hay una pregunta por aquí? Sí. Bueno. Ya, ok, ya está. Creo que por ahí se fue respondiendo mi pregunta con todo lo que se estuvo comentando. Sin embargo, voy a platicar algo muy breve, trataré de no cansar. Voy a hablar desde la perspectiva del paciente. ¿Sí? Yo fui paciente 2 años y 9 meses, un psicólogo clínico, 2 sesiones por semana, 45 minutos. Fui buen paciente, pagué todas mis sesiones, fui a todas ellas. Cuando acudí, recuerdo que dentro de la catarsis de la primera sesión hubo una palabra que rescaté.
que le dije, porque me decía, ¿qué buscas? Y de repente no encontraba qué, influenciado por todo lo que había leído antes, Schopenhauer, Erich Fromm, Hegel, Marx, el materialismo dialéctico, el materialismo histórico, todo ese rollo que me había metido a la cabeza. Lo único que le pude acertar a decirle en la primera sesión fue que buscaba la verdad. Recuerdo que de todo lo que le dije, de toda mi problemática de divorcio, de X o de Y, padre, madre, lo que rescaté al último dentro de la palabra a la que me aferré fue la palabra verdad. Y recuerdo que no pude imaginar ninguna otra frase, solamente me quedé con esa palabra. Yo ignoraba por completo que es un proceso psicoterapéutico. En México, la gran mayoría de las personas ignoramos que es un proceso psicoterapéutico. Soy médico especialista en urgencias y créeme, ignoraba que era un proceso psicoterapéutico. Lo he compartido con todos mis compañeros, médicos, ellos y no médicos, y todo el mundo todavía se queda así como que qué rollo con eso, ¿no? ¿Cómo te aventaste tanto tiempo con alguien así, ¿no? Un psicólogo clínico. Lo único que puedo rescatar, pues, lo que Octavio Paz decía, ¿no? El mexicano hermético, cerrado, que no se abre, que es macho, que aguanta. Recuerdo que desde mis primeros años, la infancia, el primer libro de filosofía que recibí fue El Anticristo de Federico Nietzsche. Y trataba de aplicarlo a la vida diaria, trataba de aterrizarlo a la cotidianidad, y no lograba, y me metí con más bien hacia el bien del mal, el Siondo, el Zaratustra y bla, bla, bla. Pero sin embargo no lograba hasta que en estos días he estado escuchando mucho esto de filosofía aplicada y todo lo demás. Sin embargo voy a terminar el comentario. Como paciente uno, cuando llega pidiendo ayuda, pidiendo que alguien nos termine por digamos de alguna manera orientar a cómo encontrar esa cura o sanación, pues ignoramos qué rollo con la Gestalt, qué rollo con Jung, qué rollo con Adler, qué rollo con Pavlov, con Dornique, con todos ellos. Entonces de repente cuando fui mal paciente, porque no sé, mi terapeuta me decía arquetipo, iba a buscar qué era el arquetipo. La transferencia la descubrí de trancazo en el proceso de las emociones. Y rápido busqué qué estaba sintiendo y transferencia, saltó la palabra y medio me cobijé y me encubrí en la palabra, ¿no? Fui mal paciente porque me puse a buscar y logré ver todo este abanico que es la psicoterapia en sí. Y como paciente uno realmente, bueno, yo le di pausa a mi proceso terapéutico. Mi terapeuta consideraba que todavía necesitaba más tiempo. Yo quise tomarme un descanso de ella. Le decía, quiero descansar de ti, quiero saber que puedo yo solo allá afuera sin ti. Y la pregunta va en ese sentido. Uno como paciente, es difícil cuando te pones a buscar ayuda de un profesional en estas áreas, porque ignoras por completo si es psicólogo analítico, si es filósofo aplicado, si es gestal, ¿me explico? O si es cognitivo conductual, ignoras por completo. Ni siquiera sabes que te estás metiendo en un proceso psicoterapéutico, ni siquiera sabes. Y te enredas y te enrollas y te das de trancazos hasta el último medio comprendes, medio entiendes y dices, ahora qué rollo. Yo creo que sí hay un compromiso muy, muy profundo, muy grande de los psicoterapeutas de sí matizar de alguna manera. Yo creo que debe de tener un tipo de terapia que domine, pero debe tener una integración de todas las demás para que pueda realmente saber cuándo puede aplicar algo en un paciente, cuándo debe ser una filosofía aplicada, cuándo debe ser gestal, como decías, ¿no? El chico estaba a punto de llorar y el otro lo detuvo, ¿no? A lo mejor un gestal no lo detiene, un gestal lo deja que expresa la emoción, ¿no? Y un cognitivo conductual pues ni siquiera se mete en ese rollo, ¿no? Se va por otro lado. Entonces, esa es de alguna manera lo que yo quería compartir, ¿no? Que uno desde la perspectiva de paciente llega ante el terapeuta de alguna manera muy vulnerable y de alguna manera ignorando por completo qué es un proceso psicoterapéutico. Y la mayoría de los mexicanos estamos en la lona con todo eso. Yo en lo personal practico la medicina, soy médico de ISSSTE y médico de Seguro Social en el área de urgencias, y veo que todos mis compañeros traen una gran cantidad de problemas. No solamente ha habido un quiebre de homeostasis en 8 días, 15 días, es un problema de toda la vida. Es un problema existencial tremendo que está golpeando todos los aspectos de la sociedad. No solamente yo veo desde mi ventana, ¿verdad? Pero efectivamente está golpeando toda la sociedad en todos los sentidos. Para cerrar y seguir en esa línea de comentario que tú nos compartías, yo sí creo que es sintomático que estas maneras de acompañamiento
terapéutico como la esfera filosófica estén moviéndose. O sea, las necesidades van apareciendo, lo comentaban bien hace rato, el mundo ya no es igual, las cosas cambian, porque aquí todo fluye, y creo que es sintomático que hoy por hoy en este país esté comenzando a abrirse un espacio para la historia filosófica. Creo que no hemos escuchado como acompañantes de personas lo que la historia filosófica tiene que decirnos y tiene que aportarnos. O tenemos la psicoterapia con modelos que tú mencionaste, pero creo que también la historia filosófica tiene una palabra importante, necesaria y no escuchada suficientemente, que puede ampliar la perspectiva del acompañamiento. Yo hoy por hoy no me siento ni seguro ni con la capacidad de ver cuál es el eslabón que puede unir todo, como Einstein buscando la teoría de la unificación. Creo que hay algo que podría embonar de una manera muy armónica a todos, sin embargo creo que es un proceso que va a llevar tiempo. Pero creo que la esfera filosófica tiene una palabra importante, necesaria y fundamental para lo que está sucediendo, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo. Entonces, la intención de esto era compartirles ideas, pues generar también el movimiento de estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, en última instancia, esa es la intención, que cada uno generemos procesos de crítica hacia lo que recibimos de cualquier lado y generar nuestra propia opinión, nuestro propio conocimiento. Entonces, yo les agradezco. Por favor, adelante. Bueno, primero claro que yo soy una persona aficionada a la filosofía, no soy académico, sin embargo me ha gustado entrar en ese campo desde hace ya algunos años. Entonces, pues he leído, he asistido, qué sé yo, estoy constantemente en este rollo. Y yo pienso, en lo particular, desde mi punto de vista, muy particular, mi educación que yo recibí, ¿verdad?, fue una educación que desde niño me metieron que yo era culpable, que nací con el pecado original. Y esa clase de rollos difícilmente se lo quita uno. Entonces, con todo lo que uno puede estudiar, con todo lo que uno puede ocultar, buscar, etc., llega uno, hablemos de una pirámide, está uno en abajo, y empieza uno a ascender, empieza uno a comprender. Pero yo creo que la explicación a ese tipo de problemas, visto desde un muy particular punto de vista, de todos, seguramente todos, traemos unas cargas y con todos los conocimientos y todo lo que hay, difícilmente nos deshacemos de esa carga que traemos de culpa, ¿verdad? Eso es en la educación que yo recibí. Y ya se imaginan ustedes, ya recibí yo educación de niño, en mi casa, etc. Ahora que ya tengo 75 años y que yo siento haber entrado en muchas cosas y llegar a un momento en el que me siento libre, pero esto que sigue, porque hay algo que estoy que yo no me explico y que eso es todo lo que quiero decir. Muchas gracias por su aportación, y sí, creo que hay cosas que venimos cargando y que solo no podemos, y entonces aquí donde entran todas estas oportunidades, opciones, herramientas, una de la esfera filosófica para poder irnos, pues si no despegando totalmente, por lo menos hacer más ligera la travesía por nuestra vida. Yo les agradezco. Perdón, es que... Ok. Perfecto. Bueno, yo desde la experiencia que iniciamos en los cafés filosóficos, pues desde ahí ya hablo, ¿verdad? Yo creo que aquí, y Barrientos lo decía en la mañana, a propósito de lo que son vivencias y experiencias, y cómo la persona o el hombre, la mujer, se responsabiliza de estas experiencias, aprendiendo cómo a diferenciar. Entonces, pues el objetivo así, al menos en lo que hemos ido en el proceso de los cafés filosóficos aquí en San Luis, tiene que ver mucho con que nos ayuda a clarificarnos, a clarificarse a la propia persona, no a que ilumines a los demás, sino empezando por tu propio, lo que sabes, lo que conoces y lo que opinas de tal
situación, tal circunstancia, desde la realidad también. Entonces esto tiene que ver mucho con el yo y las circunstancias, por decirlo así, de Ortega, más hacia lo antropológico, hacia estas, en lo que Ortega dijo, en lo que Barrientos dijo, más hacia la experiencia de la persona. Y entonces luego nos clavamos mucho en lo de la clínica. Algo está mal o enfermo y hay que repararlo. Y creo que aquí es donde está, bueno, yo veo que es como una tendencia, en los cafés se da mucho, una tendencia, y creo que aquí se dio de cierta manera una dinámica así, pues a que esto influye a encontrar respuestas sin partir de preguntas, diría yo, no sé, ¿verdad? Sin cuestionarnos, sin usar el pensamiento crítico. A veces pasa así mucho en los cafés, quieren o llegan así con el prejuicio de que se va a resolver ahí algo del tema, vas a salir con algo certero, así como para pregonar cierta verdad o verdades. Y pues no, es verdad, yo creo que aquí el punto, o yo lo veo así mucho en la asesoría filosófica, no es las respuestas, sino la pregunta y el que la persona logre pues este método o esta herramienta que es pues la claridad en sus experiencias. Gracias. Es muy loable lo que está haciendo en este acercamiento de otros ámbitos, otras áreas al estudio de la filosofía. Lo que no nos podemos permitir desde la filosofía es perder el rigor, el cuidado con los conceptos, el tomar la ligereza en el trato con las nociones originales, sobre todo. Es sumamente importante que se respete siempre el inicio de la filosofía si es que queremos ser en realidad aportativos. De otra manera, se va a perder la esencia de la filosofía. Y creo que eso la filosofía no se lo puede permitir. Nada más que comentar. Creo que hay una dimensión donde el rigor es necesario, otras en las que no. Y eso depende de la situación existencial de cada persona. Sí, hay momentos en donde si uno no es rígido, metódico, las cosas no salen. Pero hay momentos donde cuando uno es rígido y metódico, no hay fluidez, no hay vida. Las circunstancias cambian. Y en ese sentido, sí creo que no hay que perder de vista estas dos dimensiones. Es necesaria una metodología establecida, caminos trazados que hay que seguir por otros, que nos hicieron el favor de transitar antes y marcaron ciertas pautas, más también tenemos una capacidad creativa que puede generar caminos igual de válidos, de viables y de enriquecedores que los que se crearon antes. Pero creo que es importante tener esta doble vinculación. Si nos quedamos en uno o en el otro, creo que empobrecemos la experiencia humana. Es una perspectiva muy personal. Yo les agradezco el haber escuchado las opiniones que les compartí y bueno, pues vamos a lo que sigue. Muchas gracias a Gabo. Vamos a dar un aplauso. Hay que recordar en un contexto que es una propuesta de tesis finalmente, como toda, y no es disparatada en ese sentido, ¿no? Hay que probar, hay que comprobar y bueno, teorizar, ¿no? Finalmente, que es a lo que venimos, e insertarse realmente en el cuestionamiento, qué es filosofía, y si solamente hay una filosofía o hay filosofías, ¿no? También eso podría ser por ahí en audición. Vamos a tener nuestro vino filosófico, nuestro primer vino filosófico, ya estamos preparándolo. Como parte de la actividad, les voy a pedir de favor que aquellos que puedan, aquellos o aquellas que puedan tomar su silla y conducirse con su silla estrella. De todo favor. Aquellos y aquellas que puedan. Los que no, aquí los vamos a estar apoyando. ¿Va? Muchas gracias.